Bien, es mi última predicación y creo que impacté hasta los maestros porque quiero representar. Pero bien, estoy contento y emocionado, hermanos. Nunca pensé que fuera a llegar este momento de ser la última predicación en Chapo como estudiante. Y se llegó, gracias a Dios por ello. Pasé por muchos momentos difíciles, muchos momentos gratos también con mis amigos, los estudiantes. Los únicos que se encuentran de cuando empezamos pues es nuestro hermano Quevedo y nuestro hermano Mark, ¿verdad? Que lamentablemente no pudo estar aquí por su mamá que está enferma, pero vamos a orar por ella. Bien, y pasamos muchos momentos gratos, bastantes momentos tristes también. Durante este transcurso de los 2 años, pues perdí a mi padre, ¿verdad? Y ese fue un dolor muy grande. Pero bien, la vida sigue, hay que continuar adelante. Estoy así, hermanos, porque mi papá siempre me quiso ver realizado como predicador. Siempre me dijo y me motivó para que continuara el estudio, que continuara predicando la palabra. Él siempre miró en mí algo muy especial, es lo que él me decía. Y gracias a que Dios me fortaleció y gracias a sus consejos, yo he podido pues seguir ese consejo que Él me dio. Y estoy a punto de cumplir con ese propósito. Me queda solamente una semana como clases y pues la otra semana sería los exámenes finales. Disculpen que me puse así, pero fue una emoción, ¿verdad?, repentina. Pero bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en Timoteo. Timoteo, la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y vamos a ver qué podemos aprender de esta epístola tan informativa que nuestro Dios nos ha dejado. Bien, el apóstol Pablo, hermanos, escribió esta carta después de que él salió de haber estado encarcelado en Roma. Hechos capítulo 28 y versículos del 30 y 31. Nos dice allí Lucas que Pablo había estado por 2 años aproximadamente. Después de que salió de Roma, de haber estado allí en esa casa alquilada, escribió primera a Timoteo, siguiéndole Tito y por último la segunda carta a Timoteo. Pablo escribió estas cartas, según se cree, hermanos, lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3, desde Macedonia, ya que es donde él se encontraba cuando le dijo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso. Timoteo fue un joven muy eficiente, un joven de mucha potencia, un joven el cual el apóstol Pablo admiraba y lo quería en gran manera. Hechos capítulo 16, en el segundo viaje misionero de Pablo, miramos nosotros que Pablo se encuentra con Timoteo. Timoteo tenía una buena reputación ante los de Listra y los de Derbe. Era un joven, hermanos, muy potencial. Por consiguiente, el apóstol Pablo decidió llevárselo para su viaje misionero. Y bien, después de que el apóstol Pablo consideró a Timoteo, le dice más adelante que se quedase en Éfeso, ya que Éfeso era una ciudad muy corrompida. Era una ciudad en la cual reinaba la idolatría, hermanos. En esta ciudad se encontraba la diosa Diana,
Era una ciudad la cual la adoraba en gran manera, la tenían como la más grande de los dioses. Sin embargo, a pesar de esta idolatría, la iglesia pudo fundarse aquí en Éfeso. Fue Timoteo quien se encargó de proseguir, de seguir predicando la palabra en esta ciudad. Si usted estudia más, por causa del tiempo no podemos dar más información, pero si usted estudia más en cuanto a esta ciudad, se va a dar cuenta lo difícil que era predicar aquí en este lugar. Pero bien, después de que el apóstol Pablo le escribe su primera carta a Timoteo para motivarle y exhortarle, nuevamente en su segunda carta a Timoteo, miramos nosotros, vamos a considerar toda la carta. En el capítulo 1 tiene por título Retén la palabra. Capítulo 2, hermanos, es Enseña la palabra. Capítulo 3, Persevera en la palabra. Y por último, Predica la palabra. A través de estos títulos vamos a estar considerando la carta. Bien, en el capítulo 1, hermanos, nos dice el versículo 13: Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Debemos de considerar nosotros que el tema central de la carta es reteniendo la sana doctrina de Cristo, según este versículo. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo a que retenga la palabra, la cual había sido enseñada o le había sido enseñada desde su niñez. Usted puede considerar el versículo 5, donde nos dice: trayendo a la memoria la fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y usted mira el capítulo 3 y versículo 15, donde nos dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tanto su madre como su abuela, hermanos, se encargaron de enseñarle e instruir a Timoteo en el camino de Dios. Hicieron un excelente trabajo, gracias a Dios. Timoteo, hermanos, después de que él recibe esta información de su abuela y de su madre, más adelante también es instruido por el apóstol Pablo. Hermanos, grandes maestros que tuvo este joven. Y por tener grandes maestros, este joven retuvo esta palabra en su corazón y por consiguiente pudo cumplir con la voluntad de Dios aquí en esta tierra. Se dice que Timoteo tendría aproximadamente de entre 30 a 40 años de edad, aproximadamente, que eran, hasta los 40 años eran considerados como jóvenes. Bien, por causa, hermanos, de su juventud que él tenía. En la primera carta a Timoteo miramos que el apóstol Pablo le dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Bien, le dice estas cosas por cuanto él era joven, y muchos de los que estaban ahí, especialmente en Éfeso, sabemos lo que Hechos capítulo 19 nos habla en cuanto a los ancianos. Muchos se iban a apartar. Hermanos, los ancianos posiblemente empezaban a presionar a Timoteo por su juventud y le empezaban a decir cosas, posiblemente. Por eso es que el apóstol Pablo le anima y le dice: sigue adelante, persevera, tú sé ejemplo, en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Quité espíritu porque no se encuentra, ¿verdad?, en los manuscritos más antiguos. Pero bien, ya una vez que el apóstol Pablo le empieza a decir a Timoteo: mira, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, nosotros podemos mirar, hermanos, que Timoteo pudo guardar este mandamiento, el cual el apóstol Pablo le mandó. Había sido instruido por su madre, su abuela, y ahora por el apóstol Pablo, pero él tenía su mirada, a pesar de que estos eran grandes maestros, él tenía su mirada en Cristo. Y miramos nosotros Hebreos capítulo 2 y versículo 2 lo que nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Este Timoteo, hermanos, pudo retener la palabra de Dios teniendo su mirada puesta en Cristo. Él era su gran ejemplo, él era su gran maestro.
a pesar de estos grandes maestros que tuvo terrenalmente hablando. Bien, en el capítulo 2 nos dice, enseña la palabra. Miramos nosotros que el versículo 2 nos dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es necesario que tú, una vez reteniendo la palabra, también la compartas con los demás. Es necesario que lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que has oído de mí en cuanto a la palabra de Dios, lo que tú has recibido de parte de tu madre, de parte mía y de parte de Dios, que también lo impartas y le enseñes a los demás. Hermanos, lamentablemente muchos predicadores hoy en día retienen la palabra de Dios, pero la retienen tanto que no la quieren dejar ir, no la quieren soltar, no quieren enseñar a los demás. Los miembros, los cuales se encuentran en las congregaciones donde ellos predican, saben muy poco, están demasiado débiles. ¿Por qué? Bueno, una de las razones, principales razones, es porque el predicador no quiere enseñar, no quiere alimentar o dar un alimento sólido a la congregación. En una congregación donde fui a predicar en inglés, le preguntaba a este hermano, hermano, tú en ocasiones le enseñas griego a tu congregación, y decía este hermano, no, ¿para qué? Como quieran ni me entienden. O sea, ¿para qué enseñarles griego a la congregación? Es demasiada información para ellos. Yo no les enseño griego en sí, o sea, ¿para qué enseñarles? Esa clase de mentalidad, hermanos, es errónea. Nosotros debemos de enseñar a la congregación, enseñar en sí al pueblo de Dios para que pueda seguir creciendo. Bien, le dice el apóstol Pablo en el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, traza bien la escritura. Tú vas a enseñar, pero lo que vas a enseñar tiene que ser todo el consejo de Dios. Hechos 20:27, que fue lo que el apóstol Pablo le enseñó a través de su ejemplo. Timoteo de igual manera tenía que enseñar todo el consejo de Dios. ¿Sí? Le dice el apóstol Pablo en el versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo al cual están cautivos a voluntad de él. Timoteo, vas a enseñar, no vas a retener la palabra, pero la vas a enseñar. Aparte de que la vas a enseñar, la tienes que enseñar como es. Otra cosa, Timoteo, no vayas a contender en cuanto a cuestiones tontas y necias. Ten cuidado con esto. Va a haber, hermanos, hay personas y hay hermanos en las congregaciones que en ocasiones le van a salir con preguntas posiblemente necias y tontas, o cuando usted aparte con ellos, van a querer presionarle, no preguntarle para saber, sino para tentarle, como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Debemos de tener cuidado nosotros con esto. El capítulo 3 le dice Pablo a Timoteo, persevera en la palabra, dice versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Tú persiste, tú persevera en esta palabra que has aprendido. ¿Por qué? Bueno, desde el versículo 1 hasta el versículo 9 le empieza a hablar, hermanos, de los falsos maestros. Cómo es que se estaban levantando falsas enseñanzas, falsas doctrinas, que ahorita en este tiempo, estamos hablando por el año 64, el 67, en este tiempo ya existía el ascetismo, ya existía el gnosticismo, había mucho judaísmo, hermanos, y precisamente en Éfeso, por cuanto eran griegos, por cuanto eran romanos, y había muchos gentiles también, hay muchos judíos. Bien, había una mezcla de religiones en esta ciudad, y Pablo le dice a Timoteo, tú sigue perseverando en la palabra, no te hagas para la derecha ni para la izquierda, porque te van a venir y van a querer refutar tus pensamientos, la doctrina de Cristo, van a querer sacarte de tu verdad, pero tú sigue perseverando en ella, porque le dice el versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos,
como también la fue lo de aquellos. Así como fueron destruidos aquellos, como fueron avergonzados aquellos, tú persevera en la palabra y estos van a ser avergonzados al igual que aquellos. Así es que adelante predicando la palabra. Por último, el capítulo 4 nos habla, le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Bueno, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, se volverán las fábulas. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y le da la razón. Mira, Timoteo, te estoy pasando la estafeta a ti, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo a mí, y no solamente a mí, Timoteo, sino también a todos los que aman su venida. Por eso es que tú debes de seguir predicando la palabra, cuando les guste y cuando no les guste, cuando quieran oírte y cuando no quieran oírte. Pues sigue predicando. Hermanos, qué gran enseñanza nos da la segunda carta a Timoteo en cuanto a predicar, en cuanto a retener la sana doctrina de Dios. Hemos considerado nosotros cómo es que debemos de retener la palabra, cómo es que debemos de enseñarla también a aquellos que están creciendo en el conocimiento de Dios. Debemos de perseverar en ella hasta el fin. Apocalipsis 2:10, Filipenses 2:12 también nos habla en cuanto a esto. Perseverar en ella hasta el fin y predicarla cuando quieran y no quieran escucharte. Todo el tiempo. Hermanos, Pablo estaba de prisionero ya en Roma nuevamente para este momento. Usted puede considerar el capítulo 1, versículo 8, el capítulo 2 y versículo 9, y por último el capítulo 4 y versículo 6, donde nos está aclarando que Pablo estaba como prisionero. Ya no en una casa alquilada como lo estuvo anteriormente, no, ahora estaba prisionero, y dice Pablo, como malhechor. Hermanos, estaba próximo a morir, iba a morir decapitado. Y estaba bien preocupado, hermanos, porque le faltaba poco tiempo, y como amaba tanto a Timoteo, él quería que Timoteo fuera a verle antes de partir de este mundo. Y usted puede mirar, hermano, allí en el versículo 21 del capítulo 4, donde le dice, me imagino yo que ya estaba el apóstol Pablo hasta en cierta forma rogando, ¿verdad?, por Timoteo: procura venir antes del invierno. ¿Por qué? Porque él sabía que ya después del invierno ya no iba a estar. Como estudiantes, sigamos adelante, hermanos. Va a haber momentos donde usted le va a pensar y va a decir, ya no puedo seguir. Mejor me voy a regresar al trabajo donde estaba. Voy a regresar a la vida que tenía. Estoy batallando mucho como estudiante. Eso no es para mí. Todos esos pensamientos le van a venir a su mente. Hermano, pero no se deje vencer. Enfóquese en la palabra. La palabra es la única que nos puede dar la fortaleza. Nadie más. Sí, los maestros nos ayudan, pero así como Timoteo, hermanos, tuvo buenos maestros, él se enfocó en Dios y en Cristo. Usted enfóquese en Jesús y nada lo va a detener. Dios le bendiga. Amén.